Saludos amigos del canal. Hello friends. How are you doing tonight? I know some of you speak English. You are welcome to my channel. Amigos, acabo de saludar a la audiencia que habla inglés, sea en Estados Unidos, en Europa o en cualquier parte. Muy bienvenidos a este canal. El parámetro que se utiliza, o llamémoslo así, el control que se utiliza en el tema del boxeo, no es el largo de sus brazos o su altura, se utiliza el peso corporal. Usted pesa 80 kilos, le toca pelear con alguien de 80 kilos o muy parecido, así sea que tenga 30 años de experiencia en el boxeo. En esta guerra en Ucrania es un solo país combatiendo contra más de 40 países. Esta es la situación que le toca a Rusia. Ahora, Rusia como tal es un país que tiene un arsenal bastante grande, amigos, de armas convencionales, nucleares tácticas, misiles hipersónicos. Yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿qué porcentaje creen ustedes de estas armas que el presidente de la Federación Rusa ha desplegado en esta guerra en Ucrania? ¿Un 20, un 30, un 38%? Le hago esta pregunta a los más expertos analistas militares de todo el planeta Tierra. ¿El 42%? Miren, hay un consenso a nivel mundial de que Rusia en Ucrania no ha desplegado porcentajes altos de su capacidad bélica. Pero, al contrario, Occidente sí lo ha hecho. Occidente ha enviado armas sofisticadas masivamente y Rusia no ha hecho reclamo alguno. Claro que hay una línea roja de parte de Rusia, como por ejemplo que ataquen su territorialidad, que ataquen sus plantas nucleares o lugares donde hay arsenal nuclear, o que ataquen ciudades donde puedan morir no combatientes civiles en Rusia. Aún así, Ucrania ha hecho intentos en atacar Belgorod y otras regiones fronterizas con Ucrania al interior de Rusia. Zelensky, sus fuerzas armadas, sus paramilitares, sus fuerzas especiales han dirigido una cantidad de ataques contra ciertos lugares al interior de Rusia, y Rusia, aún así, y a pesar, y aún sabiendo las advertencias emitidas por Rusia, Rusia no ha hecho un despliegue bélico a la altura de lo que podría hacerse con base en las capacidades que tiene Rusia en el tema de la guerra. La gente se pregunta, ¿y qué es lo que pasa a Putin, que no despliega su arsenal, su capacidad? Y yo hago una pregunta a estas alturas, amigo del canal. ¿Qué ocurriría si usando armas tácticas, perdón, armas convencionales, no tácticas, Rusia destruye, arrasa, borra del planeta Ucrania? ¿Cuál sería la decisión allá de parte del general Milley, Lloyd Austin, secretario de Defensa de los Estados Unidos, los duros del Pentágono de Estados Unidos y de la OTAN, Stoltenberg? ¿Cuál sería esa reacción inmediata? ¿Por qué lo pregunto? Porque Rusia está en capacidad, en segundos, de atacar a Ucrania de esa manera y arrasarla de la faz de la tierra. Preguntas que la gente no se hace comúnmente, pero que hay que contemplar en este tipo de análisis que se hacen por estos canales. Ahora, yo pregunto de igual manera, porque claro, dicen que ahora Zelensky está retomando control de los territorios anexados por Rusia. ¿Qué porcentaje? Porque se hablaba de un 25, 20, 18, digamos que ahora un 17, 17 y medio. ¿Qué porcentaje de territorio ucraniano que quede bajo control de Rusia sería
el punto de inflexión para que Zelensky tome una decisión de sacar la bandera blanca? El 30%, 40%, escuché el 48%, no, Santiago, el 52.5%. Hombre, son parámetros que se deben establecer aún sin llegar a este punto de negociación, porque esto es lo que discuten a diario en estos think tanks, estos duros generales, coroneles, en el Pentágono, en los países que intervienen en este teatro de guerra, se hacen esa pregunta. Hombre, ¿qué tiene que ocurrir para que Putin dé la orden de hundir el botón rojo? Claro, porque eso se llama en el argot paisa, de donde yo vengo, de donde le estoy hablando, Medellín, Colombia, eso se llama medirle el aceite a alguien, medirle el aceite a una situación. Allá, como la película de los 12 de Patíbulo, que golpeaban a este soldado una y otra vez hasta que con una navaja ya quiso atacar al comandante, pero el comandante le midió el aceite. Esto que está ocurriendo en Ucrania es una obra de teatro. Aquí no hay ningún despliegue masivo de armas. Aquí no hay una guerra como tal, puesto que si hubiese una guerra, sería una guerra de Rusia contra toda la territorialidad en Ucrania. Estamos hablando de un 18-20%. Ahora, lo que está ocurriendo en Kherson es bastante interesante, porque ¿qué está Ucrania dispuesta a entregarle a Rusia? Pregunto, por haberse tomado la ciudad de Gerson, porque Rusia no se va a quedar quieta. Estamos hablando ya de casi 24 horas, pero el pueblo ucraniano espera una reacción de parte de Putin y la gente todavía no sabe cuál va a ser este tipo de reacción. ¿Será que Rusia podría contemplar el tema de controlar otra región o ciudad de Ucrania? ¿Y cuál sería esa ciudad a cambio de Gerson? A cambio de una ciudad que tiene un río en la mitad, por el que no se puede pasar caminando ni en carro. De pronto en paracaídas, si Zelensky se arriesga a usar aviones, vengan de donde vengan. Y siendo realista, ¿cuántos millones creen ustedes, amigos del canal, que está Estados Unidos y el mundo occidental dispuestos en este momento a enviar a Ucrania en este tema de guerra? Dice Luis Amílcar que ya Rusia ha perdido la guerra. Excelente. Si Luis Amílcar piensa de esta manera, es el hombre que necesitamos en este canal, un hombre con esa experiencia y que puede dar ese tipo de pronóstico. Que bueno, que profundicemos en el tema y utilicemos los comentarios como centro y punto de debate, de argumentación, que se abra el debate. Luis Amílcar, bienvenido. Porque una cosa es hablar de dinero, que estos países que están ayudando a Ucrania pueden decir hasta misa, porque nosotros no vamos a ver realmente el billete que van a enviar ni la cantidad de armas, porque muchas de estas armas que promete, por ejemplo, los Estados Unidos están en proceso de fabricación. Pero la pregunta es, ¿cuántos años está Occidente dispuesto a que esta guerra se prolongue? Vamos ya casi para un año. Un año, amigos, año y medio, 18 meses. Miren que nadie sabe exactamente la cantidad en el tiempo que sería apropiado para que esta guerra continúe. Porque por un lado están los que están a favor de que se prolongue hasta el colapso de Rusia, porque por otro lado están aquellos que están pendientes de que no mueran más seres humanos en Ucrania, porque también están aquellos que están mirando sus presupuestos y cómo este envío de ayudas a Ucrania están afectando las economías de sus países. Y son tantas tendencias y son tantos intereses de por medio que hacen ver este conflicto como un conflicto en el que todos quieren tomar parte, no por la protección de la soberanía y la territorialidad de Ucrania, sino
por sus propios intereses personales. Y es ahí donde yo hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, amigos del canal, que Rusia no está en capacidad de reaccionar ahora con el tema de Herzón o el tema de Kharkiv? Hace unos meses o casi un mes y pico, de una forma contundente. Claro que Rusia está en capacidad. Rusia está en capacidad en muy poco tiempo de tomar control de Ucrania. Rusia está en capacidad de desnazificar a Ucrania y no lo ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? No lo ha hecho estando en capacidades como en una pelea de boxeo, que uno de los retadores esté en capacidad de noquear al enemigo y no lo haga, que lo ablande 4, 5 rounds y que en el 15º round definitivamente le da el jab y lo noquea. Porque esto se puede esperar de un país como Rusia. Rusia está esperando en el transcurso del tiempo cuando se dé la situación o para llegar a un arreglo o para definitivamente aplastar al enemigo. Lo ha demostrado Putin en muchas entrevistas que hemos visto. Su modo de pensar, su modo de ser. Un solo hombre cuyo modo de pensar, de actuar, es apoyado por millones de habitantes. No están apoyando a un comediante, están apoyando a un hombre con experiencia en el tema de la inteligencia militar. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo, en meses y años, está la población de Ucrania dispuesta a aguantar el tema de la soberanía y el gran orgullo de las banderas amarillas y azules que se producen en cantidades abundantes, que ya, por ejemplo, la anilina, la tinta amarilla y azul debe estar escasa y debe ser bastante cara, claro, porque quieren ganar esta guerra con banderas, con simbolismos, porque quieren ganar esta guerra apoyándose de ese sentimiento de la población de Ucrania, porque la población de todos los países del mundo, uno puede hablarles, apelar a su orgullo, a su soberanía, al amor a su tierra y conseguir resultados de apoyo, pero no se le está diciendo toda la verdad. Ahora, como han tratado a Rusia en los últimos meses, Úrsula, con el tema de este embargo al petróleo a partir del 5 de diciembre, cómo hicieron hasta lo imposible por bloquear el éxito de este gasoducto Nord Stream 2. Ahora, son los habitantes europeos a quienes yo les pregunto, ¿hasta qué precio, que sigue escalando, están los ciudadanos de Europa dispuestos a pagar ese gas que tanto necesitan para la calefacción? Son preguntas que hay que hacer, sobre todo porque estamos en medio de una confrontación real en la que están perdiendo la vida combatientes, no combatientes, en la que se están invirtiendo millones de dólares en armas, en munición, en ayudas militares y en las que de por medio está un valor astronómico de lo que vale la reconstrucción de Ucrania. Todo esto produce a nivel planetario inflación, escasez, porque miren, recientemente hicieron el famoso acuerdo nuevamente con Rusia en el tema de los cereales. Esto no se está moviendo, como dicen que era y muy pronto ya tienen que volver a plantear la prolongación de este acuerdo y nada está escrito, nada está como algo que va a continuar. Miren, en medio de tantas cosas, vuelvo y le repito, Rusia está en capacidad de acabar esta guerra cuando ellos quieran, porque a través de la historia, Rusia ha crecido su arsenal nuclear y su arsenal bélico de una forma gigantesca. Tiene más o menos el mismo chip de los Estados Unidos, que entre más construyan y aumenten sus arsenales bélicos, más posibilidad hay de que exista paz y que no interfieran con la paz de los pobladores y que no ataquen sus países. Al fin y al cabo, esto tiene sentido,
porque si yo tengo afuera unos 7 perros Doberman, 4 Rottweilers, 5 Pitbulls, 40 guardaespaldas con metralladoras M60, AK-47, seguro que aquí no vienen a robarme. Miren, esto es de lógica. ¿Qué porcentaje de inflación? Porque la inflación sube y baja. Están los pueblos del mundo dispuestos a soportar en aras de prolongar esta guerra para que Zelensky logre recuperar todos estos territorios anexados por Rusia. Preguntas que se hacen a diario en estos grupos de pensamiento militar, preguntas que se hacen y de pronto no las toman en serio porque piensan que esto nunca va a ocurrir. Pero esos indicadores del tema de la inflación, indicadores de la tasa de mortalidad, indicadores de la hambruna planetaria, el aumento de la temperatura, las pérdidas de no combatientes en Ucrania y en otras partes del mundo, todo eso hay que analizarlo. Hoy, por ejemplo, la ONU firmó un acuerdo para que permitan desde Rotterdam, el puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, el envío de 20.000 toneladas de fertilizantes al sureste africano, puesto que igual manera Rusia regaló los fertilizantes a los países más pobres. Les tocó aprobar y quitarle esta sanción a un dueño de estos fertilizantes en Rusia, quien había sido sancionado. En medio de esta guerra, en medio de este conflicto, está ocurriendo un tema que pocos medios informativos discuten, es el tema de los refugiados, los que se fueron desde el principio de la guerra y se han ido, otros se han ido yendo, los que han tratado de regresar y les toca volver, los mensajes de parte del gobierno que les dicen regresen en la primavera, pero ahora, con esta táctica o estrategia de parte de Zelensky de mostrarle a su pueblo que él es el que está retomando Kherson, porque Kherson, cuando él muestra estos videos, él le da a la gente a entender que ellos a la fuerza, usando armas, atacaron a los rusos e hicieron que los rusos se replegaran para generar esa moral, pero esto no es cierto. ¿Hasta cuántos refugiados? Porque si esto continúa, Rusia va a continuar atacando la infraestructura energética del país. ¿Hasta cuántos refugiados está el gobierno de Zelensky preparado para resistir y prolongar la guerra, o tiene él una cifra para poder sacar la bandera blanca? Porque un país de 44 millones, se han ido como 11, que sean 7, que queden 35, hasta que queden 30, hasta que queden 28, amigos, ayúdenme, amigos del canal, hasta que queden 27 millones 500 mil habitantes y saca la bandera blanca. Este hombre, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es el formato que tiene Zelensky para decir, hombre, no, sí, yo sé que hago discursos muy bonitos y me toman fotos a mi esposo y a mí en la revista Vogue y en CNN y salgo para Netflix, pero, hombre, ¿hasta qué punto de tanta pérdida va Zelensky a sacar? No, es que él nunca va a sacar la bandera, porque él ha dicho hasta que caiga el último de los ciudadanos ucranianos. Y si Zelensky continúa con este proyecto y esta estrategia, con toda seguridad, Rusia, amigo del canal, va a continuar bombardeando estas plantas energéticas. No sé exactamente el dato que acabo de preguntar. ¿Cuántas plantas energéticas existen en Ucrania? Plantas térmicas. ¿Cuántos centros de distribución de electricidad existen en Ucrania? ¿En qué lugares están ubicados? Sin contar con el tema de las plantas nucleares. Digamos un número en el aire, que sean 185 plantas térmicas en todo el país. La pregunta que les voy a hacer es, ¿hasta cuántas plantas térmicas va a permitir Zelensky que Rusia le destruya hasta que él vaya a pensar en la opción de negociar la paz?
¿Será que General Milley allá, General Milley en Estados Unidos, no ha pensado en el mismo tema? Y el tiempo corre y las opciones se van abriendo. Zelensky allá en su búnker, que algunos dicen que está en Polonia. Claro que si está en Polonia, él regresa para los videos y para las fotos, pero donde esté Zelensky, podría estar en la Luna o allá en el planeta Marte, utilizando la nave de Elon Musk. La pregunta es, ¿qué ocurriría en Ucrania si Zelensky fuese secuestrado o si le dan un golpe de Estado? ¿Qué otra figura política aparecerá? Y si aparece otro funcionario, ¿será que piensa igual que él o diferente? Lo mismo dicen en Rusia. Pero estas son opciones que se van analizando a través en el transcurso de esta guerra, porque esta guerra, llámele conflicto, llámele operativo especial, es una guerra en la que hay pérdidas de vidas humanas de civiles, de combatientes, pérdidas a nivel de infraestructura, pérdidas a nivel de colapso económico, aumento de deudas, aumento de los préstamos y una reconstrucción prácticamente impagable. Esto se llama guerra y esto está ocurriendo en Ucrania y Zelensky sabe lo que está ocurriendo y él quiere crear una nube de humo para que su pueblo no analice, no piense en esto que estamos hablando, sino que vea las banderas en Gerson. Y esto es lo que a mí me parece una actitud descarada contra su pueblo, una actitud propagandística, un acto de mala fe. Utilizar el tema de Gerson para que la gente se olvide de los seres queridos que han perdido. Hoy vi un video de un periodista que perdió su vivienda, se la destruyeron con un misil y el hombre llora, claro, porque hay personas que toda la vida trabajan para conseguir una vivienda y ya cuando son viejos y no tienen entradas de dinero, hipotecan sus propiedades y los intereses se comen ese esfuerzo de tanto tiempo. Hay una pregunta que yo he anotado y que quiero hacerle al pueblo de Ucrania. Si se hiciese un referéndum en el día de hoy en Ucrania, ¿qué porcentaje de los pobladores de Ucrania aceptarían el tema de la anexión rusa versus la paz? ¿Quiénes estarían dispuestos a entregar estas regiones anexadas por Rusia a cambio de una reconstrucción, a cambio de una paz, de que se empiecen a mover las industrias, de que se empiece a mover el comercio, de que los niños puedan empezar a estudiar, de que las mujeres puedan recibir nuevamente a sus hombres, abrazarlos, amarlos, a casarse con ellos, a armar unos hogares bien hermosos? Ese es el referéndum que hay que hacer en Ucrania. Pero ese referéndum del que estoy hablando no lo plantea el líder de los Estados Unidos, ni la OTAN, ni Úrsula. Hay dos cosas que yo veo que podrían ocurrir. Como van las apuestas, Ucrania va a continuar atacando regiones anexadas. Entonces, ya no es el tema de Rusia de la protección de los rusoparlantes en estas regiones, sino que va a haber una retaliación, llámelo venganza, llámelo como ustedes quieran llamarlo, en el que Rusia va a empezar a determinar qué otras poblaciones en Ucrania va a tomar bajo su manto y va a controlar. Y cada ataque de Zelensky contra su territorialidad va a tener un costo. Acción versus reacción. Inclusive estas festividades, estos banderazos, estos gritos, algarabía y uso de trompetas y bocinas,
Esto para Rusia es visto como una obra de teatro, como una simple algarabía sin sentido. Lo que sí Rusia no va a aceptar es que, por ejemplo, ataquen a sus tropas en la parte oriental del río de Dnipro, ni que Ucrania, perdón, ni que Ucrania ataque nuevamente a Crimea, y menos pensar en que ataquen al puente de Crimea, y tampoco que vuelvan a atacar a Belgorod. Miren que esto está muy claro. Es Occidente el que tiene que pensar en Ucrania y no en el bolsillo de Occidente. Es Occidente el que tiene que permitirle a los ucranianos que nuevamente contemplen el tema de vivir en un país en paz donde pueden dormir tranquilamente sin que les caiga un misil encima y les destruya su vivienda y sus seres queridos. Porque todos los habitantes en Estados Unidos que apoyan el envío de armas a Ucrania, ellos viven muy tranquilos allá, con excepción de los de bajos recursos, aproximadamente 40 millones que eso sí viven y duermen en las calles, mientras Estados Unidos continúa enviando cantidad de armas. Todas estas preguntas que hemos formulado en el día de hoy son preguntas que a diario se las hacen todos aquellos que están a cargo de esta guerra, porque esta guerra tiene patrón, porque esta guerra es una industria, porque esta guerra mueve el billete. Esta guerra no le importa quiénes mueran, esta guerra no le importa qué territorios se pierden o se ganen. Esta es una guerra del billete, money, dollars, dólares, amigos del canal. This war is about money, 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 money. That's all they care. Es lo único que les importa, el billete. Cuando Rusia intentó llegar a Kiev, que hicieron ver a Rusia como un perdedor, yo pregunto, amigos del canal, ¿ustedes creen que Rusia no está en capacidad de volver a Kiev? Por el aire, aún por tierra, podrían volver a Kiev. Todo depende de cuánto pueda Zelensky hostigar a Putin, de la capacidad que tenga Zelensky para sacarle la rabia, la piedra, como se dice aquí en mi país, a Vladimir Putin. De eso depende que Rusia llegue nuevamente a Kiev. Lo que vemos en los videos de las últimas horas, Ucrania se aprovechó de la existencia del río de Dnipro. Si ese río no hubiese estado ahí o no estuviese ahí, la situación sería diferente. Es, llamémoslo así, un fenómeno natural, es un río, es una barrera natural que obviamente modifica el tema de la guerra. Y por eso sacaban los soldados de allá. Pues que Rusia va a permitir que los maten a todos, que los asesinen, teniendo el río atrás, sin puente, sin salida. Hay que ver las cosas como están realmente ocurriendo. Y nuevamente me sorprende cómo en los últimos días Zelensky no ha atacado a Belgorod, a territorios rusos, porque ya el hombre, con todo lo que está haciendo, se ha dedicado en los últimos días solamente a cruzar líneas rojas. Y por eso debería tener una camiseta roja, no verde militar. Zelensky, ¿hasta qué punto puede llegar Zelensky a seguir cruzando líneas rojas sin que su pueblo sea arrasado? Eso lo sabe Zelensky, creo yo, pero no lo sabe su pueblo. Porque aún sabiendo la peligrosidad de lo que él está haciendo, él acalla, él maquilla su accionar con sus discursos guerreristas y llenos de orgullo y amor por la patria, y saquen más banderas y produzcan más banderas. Yo creo que los rollos por ahí de 50 metros cada uno llegan en containers a Ucrania. Ahora, yo creo que Ucrania no está en capacidad de arreglar su problema energético antes de que se complique el invierno. Pero Zelensky no
le habla al mundo, no le habla a Rusia, no le habla a Estados Unidos, sino que sigue para adelante. Y yo pregunto, ¿será que Zelensky está en capacidad de solucionarle el problema del frío a los más desposeídos de su país? Yo creo que no. Y aún así, él sigue para adelante. Es un hombre sin cabeza, es un hombre sin corazón. No sé de dónde apareció este hombre, tanto daño que le está haciendo a su país y al planeta Tierra. Amigos, me despido y los espero mañana con nueva energía, más ánimo